Ecocidio. El neologismo ecocidio se define como deterioro del medio ambiente y los recursos naturales como consecuencia de la acción directa o indirecta del humano sobre los ecosistemas. Reflexionando sobre la palabra ecocidio, podemos tener infinidad de ejemplos sobre las consecuencias de las acciones del hombre, no solo sobre los ecosistemas, sino también como al ser afectados. Esto se va degradando la vida sobre la Tierra, poniendo en peligro la existencia del humano. Historia. Vietnam. El origen de esta palabra viene de los tiempos de la Guerra de Vietnam, con el uso de defoliantes como el agente naranja, producido por la empresa Monsanto, que causaron daños irreversibles, destruyendo bosques tropicales y la contaminación de los cuerpos de agua, además del uso de armas químicas como el napalm contra la población indefensa. Todo lo anterior provocó que la ciudadanía tomara conciencia sobre la situación que se estaba viviendo en ese país y que se crearan tribunales internacionales para condenar y analizar los impactos ambientales de estos agentes biológicos y químicos sobre los ecosistemas. Durante el tiempo de permanencia del ejército de los Estados Unidos, utilizaron miles de litros de agente naranja sobre los bosques y cultivos de sus habitantes con el objetivo de diezmar a su población de combatientes. Desde 1960 hasta 1971, los aviones C-123 de la Fuerza Aérea Norteamericana, como parte de la llamada Operación Ranch Hand, lanzaron casi 80 millones de litros de herbicidas sobre 2.5 millones de hectáreas de bosques y cultivos de Vietnam, con la idea de defoliar los árboles donde pudiese esconder la guerrilla del Viet Cong y para destruir las cosechas con las que se pudiese alimentarse. Para llevar a cabo este ecocidio se utilizaron en promedio unos 15 defoliantes distintos, los cuales eran conocidos por los colores del arco iris, entre otros. Es la agente naranja, que supuso el 60% de herbicida que se utilizó en las aspersiones aéreas, el cual está compuesto por dos componentes con alto contenido de dioxina. Estudios sobre la misma muestran que sería necesario en promedio 100 gramos de este producto para contaminar el agua de una ciudad y por lo menos matar entre 8 y 10 millones de personas. En Vietnam se aspersaron 350 kilogramos de este producto, lo cual ocasionó no solo daños irreparables a flora y fauna, sino también que estas tierras tardarán siglos en ser fértiles nuevamente. Pero tal vez el daño más grave fue el ocasionado a la generación posterior de vietnamitas y de soldados estadounidenses que participaron en este conflicto. Consecuencias que van desde retardo mental hasta niños nacidos con deformidades. Los científicos vietnamitas calculan que desde mediados de los años 60, 500,000 niños nacieron con deformidades y enfermedades congénitas relacionadas con la dioxina, y este tipo de malformaciones siguen apareciendo hoy. En cuanto a los soldados estadounidenses, se calcula que sobre 60,000 resultaron afectados, al igual que sus descendientes, pero mientras los soldados fueron indemnizados con cerca de $180 millones, los vietnamitas no recibieron ningún tipo de indemnización. El Tribunal de los Estados Unidos argumentó que para la época de las aspersiones aéreas aún no se habían ratificado los tratados internacionales sobre armas químicas y biológicas. Isla de Pascua. El caso es uno que tal vez se ha escuchado bastante hablar, especialmente sobre las estatuas de piedra que construyeron, pero que pocos se han puesto a estudiar y meditar, del por qué esta civilización, que había sobrevivido a una migración desde la Polinesia, en poco tiempo colapsa y prácticamente su civilización desapareció. Me refiero a los habitantes de la isla de Pascua. Esta isla, ubicada en el Pacífico, es una clara evidencia de lo que puede pasar al planeta Tierra si no utilizamos racional y eficientemente los recursos disponibles, y por el contrario no nos damos a la tarea de destruir la naturaleza, que es nuestro medio de vida no renovable y escaso. Cuando llegaron los polinesios a esta isla, la misma era llena de vegetación y de fauna. Era considerada una de las colonias de aves marinas más ricas del Pacífico. Sus habitantes recién llegados
no pensaron prospectivamente. Se dieron a la labor de consumir todo cuando pudieron y también en la labor de degradar su suelo. A medida que la población crecía, cazaban más, pescaban más, cogían más frutos de los árboles y talaban más el bosque para los nuevos cultivos. Olvidaron de dónde venían, solo existían ellos y el agua que los rodeaba. Cuando la población empezó a crecer desmesuradamente, los recursos empezaron a escasear. Sus habitantes se enfrentaron a una hambruna sin precedentes. Esto debido a la sobreexplotación de los recursos naturales que les proveía la isla. Los cultivos también se vieron afectados. La tala indiscriminada de los bosques para construir estatuas ocasionaba que la tierra fuera más árida y por tanto los cultivos vieron diezmado su producción. Con la escasez de árboles, no solo perdía la capa fértil, sino residuos forestales para hacer abono, material para construir canoas, estatuas, cuerdas, cestas, incluso tenían dificultad para hacer buen fuego para calentarse. En un intento por sobrevivir y pedir la ayuda de los dioses, los habitantes de la isla empezaron a construir estatuas moasis, cada vez más grandes, pero con esta acción lo que estaban haciendo era completamente diferente, porque el diseño de estatuas exigía cada vez más madera, por lo cual debían derribarse más árboles y por lo tanto la erosión de la tierra aumentaba. Fue tanta la necesidad de alimento que incluso se vieron antropófagos. Finalmente la sociedad colapsó y el número de habitantes disminuyó por encima del 90%. En la actualidad los procesos por los cuales se ven afectados los ecosistemas son muy variados y muy complejos. Vienen desde el simple uso de productos no biodegradables en nuestro uso diario, hasta el uso indiscriminado de pesticidas para exterminar plagas en los cultivos, que paradójicamente son necesarios para prolongar la existencia de la raza humana. Las consecuencias para la fauna silvestre no se han hecho esperar. Se tienen datos estimados que a partir de los años 1500 y 1550 una especie de ave desaparecía por cada 10 años. Se infiere entonces que a este ritmo desapareció una especie por hora a partir del 2000. Sobre el tema, la Organización para la Cultura y la Alimentación conocida como FAO dice el 70% de las principales reservas pesqueras del mundo han desaparecido o están sobreexplotadas. 17 de las zonas pesqueras mayores del mundo han alcanzado o sobrepasado los límites sostenibles. Las especies silvestres se están extinguiendo hasta 100 veces más aceleradamente. Cada minuto desaparece una especie. En cuanto al recurso tierra, contrario a lo que pensaban los ecosistemas de la escuela de pensamiento económico conocida como los fisiócratas y su principal representante Francis Quincy, la tierra actualmente no se puede considerar como un bien ilimitado. Al contrario, en el afán de aumentar la productividad de la tierra, los procesos erosivos aumentan como consecuencia de la necesidad de más insumos para la producción de alimentos. Una vez la tierra queda estéril, hay necesidad de aumentar la frontera agrícola con sus consecuencias ecológicas que trae, como es el de acabar con bosques y todo el ecocidio que esto trae. Los bosques cada día se reducen más. Cada año cerca de 2.300 kilómetros cuadrados de tierra fértil se convierten en desierto. Otros 77.500 kilómetros cuadrados son destruidos o seriamente agotados. La cuarta parte de la superficie terrestre se halla amenazada por la desertificación terrestre, en buena parte debida al mismo trabajo agrícola.